Bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte por acá porque sabes que hace poco leí un artículo tuyo y dije, quiero hablar con Ezequiel. Habla del mindset post-inflación. Y dije, ¿qué es exactamente? ¿Cómo lo podés explicar? Bien, buena pregunta. De vuelta, gracias por la invitación. Bueno, creo que un poco los que vivimos en Argentina tenemos esa mentalidad en los últimos, no te sabría decir con exactitud, pero los últimos 15 años en forma ininterrumpida, podríamos decir que con distintos gradientes, tuvimos una economía que se caracterizó por una mirada más bien inflacionaria, donde subían los precios, en distintas etapas se cerraron las importaciones, de repente había escasez de dólares. Es como esta conversación podría valer en cualquiera de los últimos 15 años. Entonces, quizás 10 años decimos que es una generación, ¿no? Digamos, en sí mismo que se estructura en el mundo del trabajo. Y vos tomemos el corte, son 15, son 20, son 18 años. Bueno, tuvimos periodos donde la inflación era más baja, pero en rigor de verdad el mundo del trabajo se caracterizó porque estábamos sumidos en una economía que tenía estos rasgos en distintos momentos de los años. Entonces, de repente, la inflación no es que ha terminado, pero se empieza a aplacar. Empezamos a tener una deflación, de repente el precio de combustible levemente baja, hay cierta estabilización de precios. Por supuesto, hay una reducción de la economía en su conjunto, pero un poco mi cuestionamiento era, ¿y cómo es nuestro mindset, nuestra forma de pensar y estructurar negocios e ideas en una economía que ya no tiene esos mismos parámetros y esa misma forma de operar? Por lo menos se vislumbra por delante. Por supuesto, siempre la Argentina te regala sorpresas, pero un poco mi planteo en ese artículo que vos leías era cómo es el mindset post-inflación, cómo funcionan los mercados en el mundo que no tienen esta característica tan acabada. Por ejemplo, sobre esto, digamos, lo que se empieza a escuchar cuando uno quizás busca en determinadas industrias, y decimos, hay una baja sustantiva del consumo masivo interanual, creo que hablaban de agosto 15, 20 puntos uno contra el otro año. Pero ¿qué le pasa a las empresas y a los empresarios y a quienes operan esas compañías del otro lado? Era mi cuestionamiento. Entonces, algo que nosotros teníamos en una economía limitada en su importación, con precios en alza y con productos restringidos, es que producto que vos ponías en góndola volaba. O Claro. producto que vos ponías en el mundo del consumo masivo, había poca oferta de producto y la mentalidad de muchos era, como no me alcanza el salario, lo gasto. Me doy ese pequeño gusto en un mundo tan complejo. Entonces, las compañías fundamentalmente de consumo masivo, sus fuerzas de venta, disponibilizaban producto y medio que se vendía solo. Sí. ¿Sí? Y ahora, Eso no ocurre porque también bajó el poder adquisitivo. exactamente. Entonces, cuando vos empezás a introducir en un nuevo paradigma modelos distintos, ¿sí? Ojo que está bajando el consumo, ojo que está bajando la capacidad adquisitiva, ojo que se abrió la importación en determinadas categorías y de repente tenés mucho más surtidos, mucha más variedad, tu precio empieza a ponerse en juego, porque cuando el mercado estaba restringido en determinadas industrias, si vos no tenías competencia que venía del extranjero, arbitrabas precio. Ahora, ¿qué pasa cuando viene un producto a la mitad de precio o de características similares? Quizás no la mitad de precio, pero vos tenés tu bolsillo más restringido como consumidor, tenés más variedad y del otro lado alguien que está en la fuerza de ventas tiene que pensar que los parámetros de los últimos 15 años ya no funcionan. Y es un poco era el planteo, digo, ¿cuáles son los vectores que vos deberías estar prestando atención si sos un director comercial, si sos el CEO de una compañía, un C-Level, en la cual hay que recalibrar los parámetros, tu capacidad competitiva, tu mirada de eficiencia, tu orientación al consumidor, qué está buscando, porque ahora puede elegir. Antes quizás no tenía, ibas a buscar cremas de tipo facial, tenías poca oferta, no tenías las marcas importadas, o tenías acotado la capacidad de importación. ¿Qué pasa ahora que tenés muchas? Pero ¿cómo le impacta a tus clientes, ¿no? A los empresarios que saben que bajó el consumo un 17,2% a nivel interanual, consumo masivo en general, y en el mercado IT hubo una baja del 50% en los productos, porque obviamente son productos más caros y los productos que uno, no, al no ser de primera necesidad, muchos usuarios restringen. Entiendo que esto puede sacar, por un lado, la posibilidad de decir, bueno, tengo que salir a competir con mejores opciones, mejores ofertas, tengo que ser creativo. Igual creo que en Argentina siempre hay que ser creativo, pero Sí, hay que ser más creativo. lamentablemente. Sí. Digo, o no se frustran un poco, no les da miedo, no sienten incertidumbre. ¿Qué percibís vos de tus clientes, de las empresas? Mira, quizás dividiría la respuesta en dos partes. Digo, por un lado, es como vos bien decís, implica un nivel de productividad aún mayor al que estamos acostumbrados en Argentina. ¿Y por qué digo aún mayor? Porque yo escuchaba en un workshop hace algunas semanas
un equipo de fuerza de ventas que decía no me están viniendo a buscar el producto. Y el challenge el desafío era, no te van a venir a buscar con este nivel de oferta. Si hay un cambio de mindset que te dice a un nivel de protagonismo y un nivel de proactividad aún mayor para poder llevar el producto al consumidor con una oferta de valor. Entonces, ¿qué implica? Una revisión de tu propuesta de valor, diciendo, ¿qué le estás ofreciendo valioso al cliente? Aplica para la industria de IT, pero aplica también para, digamos, cualquier industria de consumo masivo en este instante. Es decir, digamos, ¿cómo podés competir vos contra un producto importado, quizás de tecnología? Porque no solamente tenés, como decías vos, una baja de consumo, sino que también tenés más oferta. Entonces, esa torta más pequeña se divide entre más actores. Entonces, en muchos casos estamos viendo cómo esa discusión proactiva implica mayor proactividad, pero mayor creatividad, por ejemplo, para reformular tu propuesta de valor. ¿En qué podés competir con un producto importado? Digamos, podés extender la garantía, podés dar un servicio postventa aún mayor porque sos local y estás en la plaza, pero implica no pensar que esta es la definición del producto y vos la tenés que comprar porque no tenés opciones, sino cómo vos reformulás o amplificás tu propuesta de valor porque es tu forma de competir en este nuevo contexto. Y sí también se da, esta segunda parte que vos decías, el nivel de frustración que hemos vivido en los últimos años es como una montaña rusa constante. La Argentina entre devaluaciones, inflación, cambio de reglas, ¿no? Porque también hemos sufrido en los últimos 15, 20 años cambios de reglas de apertura, cierre de importación, nuevas reglas de mercado, retenciones, aumento de las retenciones, baja de las retenciones. Entonces, yo esto a veces lo comparo con otros países de Latinoamérica y digo, tenemos quizás mayor resiliencia o mayor práctica para vivir en la incertidumbre total. ¿Sí? Sí. Lamentablemente yo creo que se convirtió en un activo. Sí, siempre lo ha sido. Lo que yo digo es en este contexto, digamos, donde es verdad, hay que ser más innovador todavía para ver cómo se compite en un nuevo contexto. ¿Sentís que hay más confianza en lo que se va a venir o sentís que estamos igual que en otros momentos? Como decís vos, porque incertidumbre se ha vivido en otras oportunidades también. Mira, había una frase que decía mi madre, me acuerdo como empresario, la primera gran devaluación que me tocó sufrir, que vos decías, bueno, fin de año termina siendo 100 y terminó siendo 50, y me agarra mi madre y me dice, Ezequiel, tranquilo, esto pasa cada 10 años en la Argentina. No sé si habías escuchado, cada 10 años tenemos una crisis cíclica. Yo extraño la crisis cada 10 años, no sé vos, pero es como lo que estamos viendo quizás en los últimos años es que ya no es una crisis cada 10 años, no es una crisis ni cada 5, ni cada 4, ni cada 3. Casi me atrevo a decir que tenemos una pequeña crisis por trimestre o semanal y a veces de características que no son propias de la Argentina, ¿no? O son propias de la coyuntura. Tenemos sequía, tenemos pandemia, tenemos guerra. Claro, la guerra en Ucrania-Rusia, modificó los precios de la energía. La guerra de Medio Oriente hizo subir los precios del combustible que habían bajado anteayer, pero ayer ya hay una suba mundial de los precios del combustible. Entonces, yo creo que más allá de esa frustración personal que experimentamos por la micro de Argentina, si vos proyectás esa frustración micro a nivel global, es muy parecida a la frustración que comparte un español, un chileno, un argentino y un colombiano sobre el nivel de incertidumbre y vértigo total que tenemos. Quizás nosotros tenemos más gimnasia, me atrevo a decir, porque a veces yo me río cuando hablo con colegas míos chilenos y dicen, no sabes lo que pasó y devaluó 3%. Claro, nosotros en el día, en el mes, te dice. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una ventaja para competir, ¿sí? De hecho, hay mucha exportación de talento de Haití y de distintas industrias, porque todavía el talento argentino guarda esa resiliencia y tiene una capacidad de sobreponerse, quizás no lo hubiésemos elegido, ¿no? Nos hubiese gustado algo más estable. Sí, ahora, para hacer negocios, nosotros tenemos un riesgo país alto, eso no baja, está bien, se desaceleró la inflación, pero también bajó el consumo, la incertidumbre está por diferentes cuestiones, a nivel institucional todavía no se termina de saber, o sea, el empresario, digamos, no ve afectados sus negocios, más allá que el talento obviamente tiene la posibilidad de trabajar para cualquier lado, siempre. Digo, pero ¿qué pasa a las empresas argentinas, en el mercado de IT sobre todo? ¿Vos las ves que están como haciendo con más posibilidades para hacer negocios? ¿Es esto una oportunidad? Mira, hay un modelo que escribimos con uno de mis socios, con Gabriel, que se transformó en un libro, que habla del crisis mindset, ¿no? Como una forma de estructurar las ideas. Lo que hicimos fue hacer un estudio donde estudiamos casi 70, 80 compañías en las cuales estudiamos por qué en la misma categoría, yo te podría decir IT, vos tenés compañías que la rompen, que están en esta misma coyuntura haciendo un gran negocio,
y otras que con suerte tienen algún instinto de supervivencia. ¿Y por qué? Ahora, ¿Qué las diferencia? mira, en general lo que encontramos como factor común son 4 vectores que hacen de alguna manera características comunes, pero no tienen que ver ni con su cash flow, ni con su caja, ni con los lenguajes en los que programan, sino tienen que ver más con cuestiones comportamentales que establecen el grupo de empresarios con una mirada común. La primera característica es una orientación a la oportunidad muy grande, versus, en otros casos, cierta parálisis frente a la coyuntura. Es decir, bueno, esperemos a que esto pase, ¿sí? Esperemos a que los precios de exportación sean buenos de vuelta. El esperemos a, en general, no es una buena receta de movilización. Sin embargo, cuando vos orientás a la oportunidad, entonces nosotros podemos ir hace 20 años, 4 amigos en un bar fundaron Globant y otros 4 amigos en el bar siguen en el bar. O sea, ¿qué miraban ellos? ¿Será que, dada esta coyuntura, pusieron toda su capacidad de exportación como un servicio de alto valor agregado en los mercados que más... Y esa oportunidad sigue estando, en el fondo, ¿no? Pero era más un mindset y una mentalidad de buscar la oportunidad en un contexto de tarifas bajas también para el mundo de Haití, porque si vos analizás la tarifa media del mercado doméstico con el mercado internacional, decís, es realmente un mal negocio trabajar en el mercado doméstico. Claro. ¿Sí? La segunda característica tiene que ver con el movimiento continuo, es evitar la parálisis por análisis, ¿no? El Excel sobre el Excel sobre el Excel de lo que creemos que puede ser, versus movimiento continuo, quizás en momentos de alta incertidumbre das pasos más cortos, pero pasos efectivos, y estás constantemente movilizándote. Esta combinación se da en un emprendimiento que analizamos en España, por ejemplo, tecnológico, que era un marketplace de niñeras originalmente. Llega el 2020, llega marzo del 2020, España entra también en confinamiento, se acabó el negocio de las niñeras. Lo reemplazaron en 15, 20 días por un negocio de educación a distancia o de soporte de educación a distancia, ¿sí? Que se llama Nanify, el emprendimiento. Es interesante ver cómo fue evolucionando, pero fueron dando pequeños pasos y fueron modificando su propuesta de valor, utilizando métodos ágiles, MVPs, distintos modelos más técnicos, pero fueron modificándolo lentamente y rápidamente al mismo tiempo, pero no se quedaron quietos esperando, vamos para que se termine la cuarentena. Claro. ¿Sí? Hicieron una cuestión de movimientos continuos. Más fácil para pensaba, ¿no? Claro, esta agilidad y esta posibilidad de hacer cambios continuos es mucho más fácil para las empresas pequeñas, para las startups. O yo lo desafiaría diciendo, o comportarse de determinada manera, porque vos tenés grandes compañías que logran comportarse de esa manera, por lo menos en su equipo de liderazgo. ¿Sí? Es verdad que cuando vos tenés una estructura más pequeña, los giros no es como girar un portaaviones, es como girar un pequeño barco. ¿Sí? Pero sí, digamos, lo analizamos en distintos tamaños de compañías y cumplían como el mismo patrón de comportamiento. Por ejemplo, en grandes compañías dividían el budget o el presupuesto anual en ciclos trimestrales y aprobaban ciclos trimestrales. No es que congelaban los presupuestos de inversión, sino que los acotaban para no frenar el desarrollo de la organización, como un comportamiento bastante de gran compañía, pero llevado a la práctica, acotaban sus presupuestos a trimestres, entonces iban liberando en función que la coyuntura les iba marcando alguna oportunidad sobre esto, o que ese temor grande que está por delante se iba acotando de alguna u otra manera. ¿Sí? En las empresas que ofrecen soluciones tecnológicas, ya sea para otras compañías o que están ofreciendo para usuarios finales, digamos, que tienen que estar con este commodity, ¿cuál sentís vos que es la propuesta de valor que pueden hacer en este contexto para poder crecer? Mira, una de las cuestiones que yo escucho es muy respetada en ese sentido es ¿dónde está nuestra ventaja? Y a veces nuestra ventaja no está solamente atado a una cuestión de si conocen o no conocen el lenguaje de desarrollo, pero cuestiones como el uso horario, digamos, como al mercado probablemente más grande del mundo, que es Estados Unidos, para, digamos, como sujeto de target de desarrollo, estamos al mismo uso horario, un buen nivel promedio de inglés para atenderlo. No es lo mismo atenderlo en India con otro tipo de inglés, otro tipo de pronunciación, que atenderlo desde aquí. Y después, en ese sentido, lo que se ha destacado, y creo que cuando uno lo mira en datos, la cantidad de unicornios que tiene Argentina comparado con otros lugares, también cierta creatividad para animarse a emprender, no solo con la mirada de software factory, sino con la mirada de producto. ¿Sí? Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda. Hay fondos de inversión en Latinoamérica que quizás se ha enfriado un poco en los últimos años, pero toda la categoría que hace inteligencia artificial, toda la categoría que hace a esta, digamos, hablamos más de lo que efectivamente está sucediendo en inteligencia artificial, pero yo creo que todavía es una montaña de oportunidades para la industria de Haití en sí mismo.
cómo generar valor en alguna parte de la cadena de valor de la inteligencia artificial. Porque oportunidades hay en ese sentido y hay espacio porque las organizaciones tienen la necesidad pero no saben cómo cumplirla. Y a veces en vez de buscar grandes miradas, sino pequeños tracks sobre esto. Es decir, nosotros estamos viendo compañías que quizás hacen inteligencia artificial sobre predicción de rotación de personal. Y les va bien porque eso no Claro. está en el mercado. O sea, ver la necesidad del mercado, estar atentos a lo que falta y qué oportunidad se puede generar, ¿no? Y con esto quizás más con una estrategia de océanos azules, océanos rojos, ¿no? Digamos, no sé si, digamos, el océano rojo es ese hipercompetido, que de hecho se llama así, porque es la sangre que corre entre la competencia, y el océano azul es buscar aquellas oportunidades donde no hay ninguno, donde sos un first mover. Creo que Peter Thiel lo dice en su libro Zero to One, que dice, a veces la palabra monopolio está mal vista, pero crear un monopolio a veces es el que primero se moviliza hacia un mercado o producto que no existe, que da con una necesidad puntual. Entonces, en vez de pensar en aumentar el volumen de horas de desarrollo, ¿cuál es la necesidad insatisfecha en este momento del mercado? ¿Dónde mis clientes o mis prospectos tienen algo que no están recibiendo de nadie? Yo creo que ahí la gran oportunidad es la diferenciación y la especialización. Porque sí, eventualmente hay desarrollo, vos podés contratar desarrollo barato en Polonia en este momento también, pero ¿dónde podés ofrecer algo distinto que no está ofreciendo a nadie? Creo que esa es la pregunta que se debería hacer un empresario, un emprendedor de IT, ¿en qué me voy a diferenciar? Porque el commodity termina impactando en el costo. Hablaste también de oportunidades de generar productos, productos que quizás sean optimizaciones sobre la base de productos que ya están desarrollados, algo completamente nuevo. ¿Cómo lo ves? Mira, hoy grandes casas de software lo que han generado son marketplaces, como el caso de SAP o distintas marcas, para que vos puedas montar tu producto, tu funcionalidad en un marketplace y montarte sobre plataformas de negocio mucho más amplias. A veces el gran desafío no es el de, digamos, hay grandes genios del desarrollo de software, pero el gran desafío es cómo lo comercializan, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido también encontrás oportunidades que empieza por un mindset diciendo, esta genialidad, ¿dónde la puedo alocar? Entonces pensar en alianzas, pensar en vínculos, pensar en cómo a veces se pueden hacer leverage o algún tipo de apalancamiento con otras firmas, otros modelos. Yo creo que en el fondo lo que se esconde detrás de eso es un mindset de abundancia. Es una mirada donde yo creo firmemente es que no existe competencia suficiente en el mercado, la necesidad es mucho más grande y lo que necesitas son personas que piensen ampliamente en cómo generar alianzas, cadenas de valor, integrando proveedores, competencia, porque la verdad en el mundo de IT la demanda es mucho más importante que la oferta en este instante. Por último, quiero que me resumas en 5 o 6 puntos las principales características de un mindset post-inflación con una mirada positiva, ¿no? Bien. Yo creo que, digamos, una de los 5 puntos principales, como me pedís, son, uno es una mirada de oportunidad combinado con una mirada analítica en la cual estamos mirando al cliente, ¿sí? Estamos mirando al mercado, ¿sí? Y estamos mirando la modificación con una mirada autocrítica de lo que tenemos que hacer. Es decir, en vez de tener esa mirada más dramática y ahora qué hacemos que no se vende el producto, hay una tremenda oportunidad. Primero cambiando la forma de pensar, ¿qué necesita mi cliente? ¿Cómo puedo modificar mi propuesta de valor? Y sobre eso, ¿cómo puedo ser más protagonista en esa carrera que se viene, generando las modificaciones a una velocidad que antes no se hizo? Yo creo que generando esa mirada, siempre centrado, cuando no sabes qué hacer, pensar en la necesidad del cliente. Y a partir de eso estructuras tu producto, tu servicio, las modificaciones e ir a buscarlo. Ya no van a venir solos los clientes a buscar los productos. Muchísimas gracias. A vos, gracias a vos.